Millonario humilla a soldado negro en el avión, pero un secreto revelado lo cambia todo. El vuelo estaba a punto de despegar, y el murmullo de los pasajeros acomodando su equipaje en el compartimento sobre los asientos llenaba el ambiente de la cabina de primera clase. Entre los viajeros estaba Jonathan Sinclair, un hombre acostumbrado a vivir en la cima. Él era dueño de una fortuna envidiable, con negocios en múltiples sectores, y una vida repleta de lujos que solo los muy ricos conocen. Jonathan tenía una actitud altanera, una mirada confiada, y esa aura de quien siempre consigue lo que quiere. Para él, el mundo parecía moldeado bajo sus pies, siempre obedeciendo a sus caprichos y deseos. Al sentarse en su espacioso asiento de cuero, apenas podía esperar la comida gourmet y la privacidad que la clase premium le ofrecía. Poco a poco, los pasajeros seguían entrando, y Jonathan los observaba con interés crítico. Hacía juicios silenciosos sobre cada persona que pasaba. Turistas, pensó, observando a una pareja con un niño llorando entrar en la clase económica. Su visión del mundo era clara: existían aquellos que pertenecían a su círculo exclusivo y aquellos que, a sus ojos, no merecían ni estar cerca. Fue entonces cuando un hombre entró en la cabina de primera clase. Vestía ropa sencilla, una chaqueta militar muy usada y pantalones vaqueros desgastados. Su piel era oscura y llevaba una pequeña mochila. El contraste entre su apariencia y el lujoso ambiente de primera clase era evidente. El hombre, un soldado, caminó hasta el asiento al lado de Jonathan, acomodándose tranquilamente como si fuera solo otro pasajero cualquiera. Jonathan lo observó con una ceja arqueada. ¿Qué hace él aquí?, pensó. No pasó mucho tiempo antes de que manifestara su descontento de manera velada, soltando comentarios para sí mismo, pero lo suficientemente altos para que el soldado escuchara. Realmente hay personas que no saben su lugar. Miró de reojo al soldado, esperando ver alguna reacción. Pero todo lo que recibió fue una expresión serena, casi indiferente. El soldado se acomodó, ajustó el cinturón de seguridad y mantuvo los ojos fijos en la ventana, observando la pista de despegue. Jonathan, insatisfecho con la falta de respuesta, continuó su ataque disfrazado. Nunca pensé que dejaran a cualquiera en primera clase ahora. Debe ser una promoción, ¿no? Esta vez, el soldado lo miró directamente, pero sus ojos no mostraron ira ni resentimiento. Había una profunda tranquilidad en ellos, una calma que Jonathan no podía entender. Sintiendo que lo ignoraban, Jonathan soltó un suspiro exagerado y sacudió la cabeza. Para él, era inconcebible que alguien como ese hombre pudiera estar en un lugar reservado para la élite. Se sentía irrespetado simplemente por tener que compartir el espacio con alguien que consideraba inferior. La tensión era palpable, pero al mismo tiempo silenciosa. Ninguno de los otros pasajeros en primera clase se atrevió a intervenir. Había una incomodidad en el aire, pero nadie parecía dispuesto a desafiar el comportamiento del millonario. Algunos desviaban la mirada, otros fingían no escuchar, pero todos eran conscientes de la injusticia que estaba ocurriendo. Mientras la aeronave ascendía hacia los cielos, Jonathan miraba de reojo al soldado, sintiéndose aún superior. Para él, ese hombre no era más que una intrusión en su mundo perfecto. Una vez más, intentó entablar conversación, pero sus palabras estaban cargadas de sarcasmo. Entonces, estás en el ejército, ¿verdad? Lo imaginaba. Debe ser una buena manera de escapar de, bueno, ya sabes, ciertas dificultades. El soldado, en lugar de reaccionar con hostilidad, respondió con calma. Sí, sirvo a mi país. Sus palabras eran cortas, directas, pero llenas de dignidad. No parecía intimidado por los insultos disfrazados de Jonathan, y eso solo servía para irritar aún más al millonario. La azafata pasó ofreciendo bebidas, y Jonathan aprovechó la oportunidad para hacer otro comentario despectivo. Ah, claro, brindemos por oportunidades inesperadas, ¿no? Levantó su copa de vino sin mirar al soldado, pero claramente refiriéndose a él. El soldado, una vez más, permaneció imperturbable. Aceptó un vaso de agua, agradeciendo a la azafata con una sonrisa educada pero sin prestar atención a la provocación de Jonathan. El millonario empezaba a perder la paciencia. No era normal para él ser ignorado así. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, la persona cuyas palabras dictaban la atmósfera a su alrededor. Y ahora, ese hombre lo hacía sentir irrelevante, como si sus insultos no tuvieran peso. Jonathan no podía entenderlo. Para él, el soldado debería estar agradecido por estar sentado a su lado, en una clase que claramente no podría pagar.
Pero el soldado parecía estar en paz consigo mismo, sin importar lo que los demás pensaran. Eso solo alimentaba el desprecio de Jonathan. A medida que pasaba el tiempo, el millonario se preguntaba cómo había podido suceder esa situación. Estaba tan acostumbrado a ser tratado como alguien especial que el simple hecho de compartir su espacio con alguien de una procedencia tan diferente lo perturbaba profundamente. No podía apreciar el silencio ni la dignidad del soldado. Todo lo que veía era una ofensa personal. A cierta altura, Jonathan cruzó los brazos, frustrado. Se inclinó hacia atrás en su asiento, sintiendo un leve dolor en el pecho, pero lo ignoró, atribuyéndolo al estrés. Su mente, sin embargo, estaba centrada en un único pensamiento. ¿Cómo se atrevía ese hombre a ignorarlo? Mientras el avión continuaba su curso en los cielos, Jonathan miró hacia afuera, el paisaje abajo pareciendo tan pequeño y distante como veía al soldado a su lado. Y aún así, esa presencia silenciosa e imperturbable parecía más fuerte con cada minuto que pasaba, como si hubiera una fuerza invisible sosteniendo a ese hombre. Jonathan no lo sabía, pero la verdadera prueba de carácter apenas comenzaba. Y la vida, siempre llena de sorpresas, estaba a punto de darle la vuelta a todo. El vuelo continuaba silencioso, con el sonido constante de los motores como telón de fondo. Jonathan Sinclair, aún incómodo con la presencia del soldado a su lado, cruzaba los brazos, irritado. No podía entender por qué ese hombre, que claramente no pertenecía a la primera clase, estaba allí. Sus comentarios sarcásticos y despectivos no habían logrado perturbar la serenidad del soldado, lo que solo alimentaba su frustración. Jonathan estaba acostumbrado a ser escuchado y respetado, o temido, dependiendo de la situación. Él controlaba las reuniones de negocios con una simple mirada, hacía que las personas a su alrededor se inclinaran a sus deseos sin mucho esfuerzo. Pero ahora se encontraba ante alguien que, aparentemente, no le importaba su estatus o su riqueza. Eso era nuevo para él, y lo dejaba aún más impaciente. Sin poder permanecer en silencio por mucho tiempo, decidió intentar una vez más. Entonces, soldado, ¿qué te trajo a este vuelo? ¿Volviendo de alguna misión gloriosa? Su voz estaba cargada de sarcasmo, con una sonrisa irónica en el rostro que dejaba claro que no esperaba una respuesta seria. El soldado miró a Jonathan brevemente, manteniendo la calma. Solo volviendo a casa. Jonathan puso los ojos en blanco, insatisfecho con la respuesta corta y sin emoción. Quería una reacción, algo que mostrara que aún tenía control de la situación, pero el soldado permanecía tranquilo y educado, como si los insultos velados no lo afectaran. El millonario, por otro lado, sentía que estaba perdiendo la batalla de alguna manera, y eso lo irritaba profundamente. Intentó una vez más. ¿Volver a casa, eh? Imagino que para ustedes, los chicos del ejército, eso debe ser un alivio. Luchar por un país que no te da nada a cambio debe ser difícil, ¿no? Esta vez, el soldado solo sonrió, una pequeña sonrisa, pero que revelaba una confianza tranquila. De hecho, mi servicio me ha dado más de lo que podría pedir. Es un honor servir a mi país. Esa respuesta afectó a Jonathan de una manera que no esperaba. No estaba preparado para lidiar con alguien que parecía genuinamente satisfecho con su vida, sin el peso de la ambición desenfrenada o la búsqueda de más poder y riqueza. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, que sus palabras no tenían el impacto que solían tener. Y eso lo enfurecía. La azafata pasó ofreciendo más bebidas, y Jonathan aprovechó la oportunidad para prolongar la conversación, aunque fuera solo para mantener su sensación de superioridad. «Una copa más de vino, por favor», dijo, mirando de reojo al soldado como si esperara que pidiera algo inferior, algo que reforzara la diferencia de estatus entre ellos. «Solo agua, gracias», respondió el soldado con calma, cuando la azafata se dirigió a él. Jonathan no pudo evitar un comentario. «¿Agua? Suena apropiado». Dio una risa seca, como si su superioridad fuera incuestionable. El soldado, sin embargo, solo agradeció a la azafata por el servicio y volvió a mirar por la ventana. La irritación de Jonathan aumentaba. Quería provocar una reacción, quería que el soldado se sintiera pequeño, humillado, de la manera en que él creía que debería ser. En su mente, había una clara división entre aquellos que merecían estar allí y aquellos que no. Y en su visión, ese soldado estaba en el lugar equivocado. El millonario continuaba con sus intentos. Comenzó a hacer preguntas más invasivas, tratando de sacar algo que pudiera usar en contra del soldado. Entonces, ¿cuánto ganas exactamente?
Debe ser difícil sobrevivir con el salario de soldado, ¿no? El soldado se encogió de hombros, sin cambiar su expresión serena. Me las arreglo bien. Esa respuesta simple era casi una afrenta para Jonathan, que vivía una vida de excesos y lujos. Para él, arreglárselas no era algo aceptable. Se enorgullecía de su riqueza, de su capacidad de acumular más de lo que necesitaba, de siempre estar por delante de los demás en términos de estatus y poder. La idea de que alguien estuviera satisfecho con lo suficiente era ajena para él. Jonathan guardó silencio por un momento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Con cada nuevo intento de humillación, se sentía frustrado por la falta de reacción del soldado. Era como si sus palabras simplemente no tuvieran peso. El ambiente en la cabina de primera clase se estaba volviendo pesado. Otros pasajeros comenzaron a notar la tensión entre los dos hombres, pero nadie tenía el valor de intervenir. Jonathan era una figura imponente. Su comportamiento arrogante claramente incomodaba a los demás, pero el silencio prevalecía. Nadie quería entrar en un conflicto que podría evitarse. El soldado, por otro lado, parecía estar en total control de sus emociones. No se dejaba afectar por los ataques de Jonathan, lo que solo reforzaba su postura de dignidad. No estaba allí para probar nada a nadie, y esa actitud contrastaba profundamente con la necesidad constante de validación que Jonathan demostraba. En su mente el millonario comenzó a dudar de su propia estrategia. Siempre había creído que el dinero y el poder eran las únicas cosas que importaban, que esas dos fuerzas controlaban todo y a todos. Sin embargo, estaba ante alguien que parecía inmune a esas trampas. Eso lo desconcertaba. Sentía que estaba perdiendo una batalla invisible, una que ni siquiera sabía que estaba luchando. La sensación de impotencia era nueva para Jonathan. Estaba acostumbrado a ser el ganador, a controlar las narrativas a su alrededor. Y ahora, frente a ese soldado humilde, se veía impotente, sin saber cómo manejar la situación. Finalmente, decidió terminar la conversación. «Eres un tipo difícil de entender», dijo Jonathan, forzando una sonrisa. El soldado solo asintió con la cabeza, sin decir nada. Jonathan volvió a mirar hacia adelante, sin saber que esa interacción estaba a punto de desencadenar eventos que nunca podría prever. En ese momento, Jonathan aún creía que su posición en el mundo era inquebrantable. Aún se veía como el hombre más poderoso en esa aeronave, controlando su destino. Pero, pronto, aprendería que algunas lecciones de vida no se pueden comprar con dinero, y que el verdadero poder no reside en la cuenta bancaria o en los lujos materiales. El viaje continuaba, y mientras el soldado permanecía en silencio, Jonathan sentía que algo se avecinaba. Algo que cambiaría su percepción del mundo para siempre. Pero no sabía qué era, y esa incertidumbre lo incomodaba profundamente. El soldado, por otro lado, mantenía su calma, sin dejar entrever lo que pasaba por su mente, como si ya estuviera preparado para cualquier cosa que pudiera suceder. Las luces de la cabina fueron atenuándose a medida que el vuelo avanzaba, señalando que los pasajeros debían prepararse para descansar. El ambiente silencioso y la ligera turbulencia del avión ofrecían una tranquilidad artificial, pero para Jonathan, algo no estaba bien. Cruzó los brazos, tratando de relajarse, pero había una inquietud dentro de él que no podía controlar. Era un malestar sutil, casi imperceptible al principio, pero que rápidamente comenzó a intensificarse. Jonathan comenzó a sentir una leve presión en el pecho, una sensación de opresión que intentó ignorar. «Debe ser el estrés», pensó para sí mismo, tratando de alejar la preocupación. Ajustó su asiento, intentando encontrar una posición más cómoda, pero la presión en el pecho no desaparecía. Por el contrario, estaba aumentando. A su lado, el soldado permanecía tranquilo, observando la oscuridad por la ventana del avión, como si estuviera completamente ajeno al malestar de Jonathan. El millonario, por otro lado, comenzaba a sudar. Pasó la mano por su frente, sintiendo la humedad fría acumulándose, y respiró hondo, esperando que el malestar pasara. Pero el dolor se estaba intensificando, irradiando del pecho hacia el brazo izquierdo. Ahora el pánico comenzó a apoderarse de Jonathan. Sabía que algo estaba mal, muy mal. El dolor en el pecho se transformó en una punzada aguda, como si una presión abrumadora estuviera aplastando su corazón. Su respiración comenzó a ser entrecortada, corta e irregular. Intentó mantener la calma, no queriendo llamar la atención, pero ya era demasiado tarde. La azafata que pasaba por el pasillo notó el rostro pálido de Jonathan y se acercó rápidamente. «Señor, ¿está bien?»,
preguntó ella, con preocupación evidente en su voz. Jonathan intentó responder, pero las palabras no salían. Llevó la mano al pecho, el gesto universal de quien está en apuros. La azafata entendió inmediatamente la gravedad de la situación y se volvió hacia los otros miembros de la tripulación. «Necesitamos ayuda. Alguien, por favor, un médico a bordo». Su voz resonó por la cabina, llamando la atención de todos. Algunos pasajeros se levantaron, preocupados, pero nadie parecía saber qué hacer. El ambiente de repente se volvió tenso, el murmullo de inquietud propagándose por toda la primera clase. Jonathan estaba cada vez más aterrorizado. Sentía su vida escurriéndose, el corazón acelerado, como si estuviera a punto de explotar. Fue entonces cuando el soldado, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó con calma. «Soy médico militar», dijo con voz firme. «Yo puedo ayudar». La azafata lo miró, algo sorprendida, pero de inmediato hizo un gesto para que se acercara. El soldado se arrodilló al lado de Jonathan, que apenas podía hablar. Su rostro estaba sudado, su respiración entrecortada y apretaba el pecho con fuerza, claramente en agonía. «Respire hondo, señor», dijo el soldado con una calma impresionante. Comenzó a examinar a Jonathan con eficiencia, verificando los signos vitales mientras pedía a la azafata que trajera el kit médico de emergencia del avión. Jonathan, con los ojos muy abiertos, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre que había humillado durante todo el vuelo, ahora estaba allí, a punto de salvar su vida. Sentía la humillación creciendo dentro de él, pero el dolor era tan grande que no podía concentrarse en nada más que en su propia supervivencia. El soldado, entretanto, estaba totalmente enfocado en su trabajo. Mantuvo la voz firme y tranquila mientras explicaba a la tripulación lo que necesitaba. «Está teniendo un ataque cardíaco. Necesitamos actuar rápido». El soldado pidió nitroglicerina, que forma parte del kit de primeros auxilios a bordo, para ayudar a aliviar la presión sobre el corazón de Jonathan. Con precisión y calma administró la medicación, ayudando a estabilizar los signos vitales del millonario. Los pasajeros observaban todo en silencio, con miradas de preocupación y admiración. La tensión en la cabina había cambiado completamente. El hombre que Jonathan despreció y menospreció estaba en ese momento entre él y la muerte. La medicación comenzó a hacer efecto, y Jonathan pudo sentir el dolor disminuyendo gradualmente. Su respiración, antes descontrolada, comenzó a estabilizarse, aunque aún estaba débil. Miró al soldado con ojos llenos de miedo y al mismo tiempo de una súbita comprensión. No podía hablar, pero en su mente las palabras resonaban. «Él me salvó». El soldado permaneció al lado de Jonathan, observándolo atentamente mientras el avión seguía su curso. La tripulación ya había contactado al aeropuerto más cercano para un posible aterrizaje de emergencia, pero el soldado logró estabilizar la situación lo suficiente para que el vuelo continuara sin desvíos. Mientras Jonathan comenzaba a recuperarse, la gravedad de lo que había sucedido comenzó a penetrar en su mente. El miedo a morir había sido abrumador, y ahora estaba ante la realidad de que su vida había sido salvada por alguien a quien despreciaba, alguien a quien juzgó sin conocer. Su arrogancia, su prejuicio, todo parecía tan pequeño ahora, insignificante ante la situación en la que se encontraba. El soldado no pidió reconocimiento, no esperó agradecimientos, simplemente hizo lo que sabía que debía hacerse. Después de asegurarse de que Jonathan estaba fuera de peligro, volvió a su asiento, retomando la postura tranquila de antes, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Poco a poco, la cabina de primera clase recuperaba un clima de normalidad, pero las expresiones en los rostros de los pasajeros mostraban que todos habían sido testigos de algo significativo. La actitud de Jonathan, su humillación inicial, había sido completamente subvertida por la dignidad silenciosa del soldado. Las lecciones más profundas de la vida a menudo vienen en momentos inesperados, y para Jonathan, ese fue uno de esos momentos. Permaneció en silencio, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. El dolor físico estaba disminuyendo, pero el dolor emocional, el choque de su propia arrogancia siendo desmantelada, apenas comenzaba a manifestarse. Sabía que, de alguna manera, su vida nunca más sería la misma. Mientras el avión continuaba su viaje en los cielos, Jonathan sentía algo dentro de sí cambiar. El peso de sus propias acciones lo aplastaba más que el ataque cardíaco. Sabía que tenía una elección que hacer cuando desembarcara: continuar siendo el hombre que siempre había sido,
o aprender de ese momento de vulnerabilidad donde la verdadera fuerza no residía en su poder o dinero, sino en la humildad y la humanidad del soldado a su lado. Con Jonathan ahora estabilizado, el vuelo continuó en silencio por un tiempo más. La cabina, que antes estaba llena de miradas curiosas y murmullos de preocupación, ahora parecía tranquila nuevamente. Pero el clima dentro de Jonathan había cambiado para siempre. Sentía una mezcla de vergüenza y gratitud, algo que nunca había experimentado con tanta intensidad. Su vida, que hasta ese momento parecía intocable y controlada, había estado en manos de alguien que él había humillado. Apenas podía creer lo que había sucedido. El soldado a su lado, aquel hombre que había juzgado tan duramente, lo había salvado. La ficha estaba comenzando a caer, y la sensación de humillación profunda lo abrumaba. Jonathan, acostumbrado a estar en control de todo, ahora se sentía pequeño y vulnerable. Miró de reojo observando al soldado, que había vuelto a su asiento y permanecía en silencio, mirando al frente como si nada extraordinario hubiera sucedido. Después de un tiempo, la curiosidad de uno de los comisarios que había sido testigo de toda la escena finalmente se manifestó. Acercándose al soldado, preguntó, en un tono respetuoso pero intrigado: «Disculpe, señor, pero ¿cómo supo exactamente qué hacer? Fue increíble cómo pudo ayudar en esa situación». El soldado miró al comisario y con una sonrisa modesta respondió: «Antes de entrar al ejército, era médico. Me entrené en situaciones de emergencia y trabajé en varias misiones humanitarias mientras servía. Esta no fue la primera vez que lidié con algo así, pero me alegra haber podido ayudar». Las palabras del soldado cayeron pesadas sobre Jonathan. ¿Un médico militar? Había pasado todo el vuelo despreciando a un hombre que no solo tenía la habilidad para salvar vidas, sino que dedicó su vida a ello, tanto en el campo de batalla como fuera de él. El contraste entre la arrogancia de Jonathan y la humildad del soldado era casi doloroso de percibir. El comisario, visiblemente impresionado, agradeció al soldado una vez más antes de alejarse. Jonathan, por otro lado, sentía una tormenta de emociones. Recordó todas las cosas terribles que había dicho al soldado, todos los insultos disfrazados de sarcasmo, y al final fue ese mismo hombre quien mantuvo su vida a salvo en un momento de extrema vulnerabilidad. Jonathan intentó hablar, pero las palabras no salían. Estaba dominado por una vergüenza paralizante, sin saber cómo comenzar a disculparse. Había construido toda una vida en torno a una imagen de poder, control y superioridad. Pero ahora, ante la generosidad y competencia de aquel hombre, todo eso parecía insignificante. Mientras tanto, el soldado permanecía tranquilo. No buscaba reconocimiento, no esperaba un agradecimiento formal. Él actuó por instinto, haciendo lo que sabía que era correcto, sin guardar rencor. Esa postura era algo que Jonathan no podía comprender completamente. ¿Cómo podía alguien ser tan seguro de sí mismo y, al mismo tiempo, tan modesto? El silencio entre los dos hombres estaba cargado de significados no dichos. Jonathan sentía que necesitaba decir algo, pero las palabras correctas parecían escapar en cada intento. El dolor en el pecho aún estaba presente, pero ahora no era solo físico. Era emocional. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Después de un tiempo, la aeronave comenzó a acercarse a su destino y la tripulación inició los preparativos para el desembarque. Jonathan observaba a los comisarios moviéndose por la cabina, pero su mente estaba a mil. Sabía que la oportunidad de disculparse estaba llegando a su fin, y no podía permitir que eso sucediera sin al menos intentarlo. Finalmente, respiró hondo, juntando valor, y se giró levemente hacia el soldado. «Yo», comenzó, con la voz un poco titubeante, «yo, no sé qué decir. Fui un completo idiota». El soldado lo miró sin expresar sorpresa alguna, como si ya estuviera esperando esas palabras, pero no había juicio en sus ojos, solo la misma calma que había demostrado todo el tiempo. Jonathan continuó, las palabras saliendo con dificultad. «Te juzgué, te menosprecié, y tú salvaste mi vida». Pasó la mano por su rostro, visiblemente incómodo con su propia vulnerabilidad. «No sé cómo puedo agradecerte por esto». El soldado, con su sonrisa ligera y paciente, movió la cabeza. «No necesitas agradecerme. Hice lo que cualquier persona debería hacer en esa situación. Todo el mundo merece una oportunidad». La simplicidad de la respuesta del soldado golpeó a Jonathan de lleno.
Había pasado su vida creyendo que el respeto y la admiración debían ser conquistados o comprados, pero allí estaba un hombre que mostraba que los mayores actos de bondad y coraje provenían del simple hecho de tratar a los demás con dignidad, sin importar quiénes fueran. Fui tan estúpido, admitió Jonathan, su voz ahora más baja. Siempre pensé que el dinero y el poder lo eran todo, que me ponían por encima de los demás. Pero hoy vi cuán equivocado estaba. El soldado asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que Jonathan estaba intentando decir. A veces las lecciones más importantes vienen en los momentos más difíciles, respondió, sus palabras cargadas de sabiduría. Jonathan sintió un peso enorme salir de sus hombros, pero al mismo tiempo sabía que ese momento lo marcaría para siempre. Había recibido una lección de vida que nunca olvidaría. A partir de ese día, su visión del mundo nunca volvería a ser la misma. No podía continuar siendo el hombre arrogante que siempre había sido, no después de vivir algo tan transformador. A medida que el avión aterrizaba, Jonathan miró al soldado una última vez, sintiendo que, de alguna manera, ese hombre había sido enviado para enseñarle algo que necesitaba desesperadamente aprender. La aeronave finalmente tocó tierra, y los pasajeros comenzaron a levantarse, recogiendo sus equipajes y preparándose para desembarcar. Jonathan, aún un poco débil, siguió la corriente, pero con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta, estaba decidido a convertirse en una mejor persona, y el soldado, con su humildad y compasión, había plantado la semilla de ese cambio. Mientras el avión aterrizaba suavemente en la pista, Jonathan observaba el movimiento a su alrededor con ojos diferentes. Todo parecía más claro, más real de cierta forma. El sonido de los auxiliares organizando el desembarque, el murmullo de los otros pasajeros que ya se levantaban para recoger su equipaje de mano, incluso la sensación del avión desacelerando en la pista. Todo lo tocaba de una manera diferente ahora. Era como si, por primera vez en años, realmente estuviera presente, consciente de todo a su alrededor. Jonathan se levantó despacio, aún recuperándose de la emergencia, pero su cuerpo ya daba señales de mejora. El ataque cardíaco había dejado marcas, tanto físicas como emocionales. Miró al soldado a su lado, que también se preparaba para desembarcar, y sintió una mezcla de gratitud y vergüenza que lo consumía. Mientras recogía su pequeño equipaje en el compartimento sobre el asiento, Jonathan reflexionaba sobre todo lo que había dicho y hecho en las últimas horas. Cada comentario sarcástico, cada mirada de desdén, todo eso parecía ahora tan pequeño e insignificante. La riqueza que siempre había usado como medida de su valor personal parecía no valer nada ante la verdadera grandeza que el soldado había mostrado. A medida que los pasajeros comenzaron a moverse por el pasillo en dirección a la salida, Jonathan dudó. Sabía que necesitaba hacer algo, necesitaba redimirse de alguna manera. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría una disculpa ser suficiente para reparar el daño causado por su arrogancia? Las palabras parecían escapar de él, y se sentía nuevamente pequeño, perdido ante la grandeza silenciosa de aquel hombre. A medida que avanzaban en el pasillo, el soldado caminaba delante de él, sin prisa, tranquilo, como siempre. Jonathan aceleró el paso, alcanzándolo antes de que llegaran a la salida del avión. Colocó una mano en el hombro del soldado, pidiéndole un instante de atención. Jonathan comenzó, dudoso, buscando las palabras correctas. No puedo simplemente salir de aquí sin intentar, al menos, disculparme de verdad. El soldado se detuvo y lo miró con una expresión serena, sin rastros de resentimiento. Esa calma casi desarmaba a Jonathan. ¿Cómo podía alguien ser tan compasivo, incluso después de haber sido tratado de forma tan cruel? Nunca había encontrado a alguien así antes. Yo sé que fui arrogante, fui un completo idiota, continuó Jonathan, su voz cargada de sinceridad. Te juzgué, te traté como si fueras inferior, y tú salvaste mi vida. No sé cómo puedes perdonarme, pero necesito intentarlo. El soldado sonrió levemente, uno que transmitía no solo comprensión, sino también empatía. No necesitas preocuparte por eso, respondió tranquilamente. La vida nos enseña de muchas maneras. Solo hice lo que cualquiera haría. Jonathan permaneció en silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. No, sacudió la cabeza, no todo el mundo habría hecho lo que tú hiciste. Yo quiero ser honesto contigo. Hoy me enseñaste algo que nunca había notado antes.
Pasé la vida pensando que el poder estaba en el dinero, en el estatus, pero hoy tú me mostraste lo que es verdaderamente importante. El soldado asintió, como si comprendiera perfectamente la lucha interna de Jonathan. La vida es así, dijo con simplicidad. A veces necesitamos un empujón para ver lo que realmente importa. Jonathan sabía que aquel hombre tenía razón. Durante años había construido su identidad en torno a una imagen de éxito material, de una riqueza que lo separaba de los demás. Pero ese día, todo eso se desmoronó en cuestión de minutos. Sintió una sensación de alivio mezclada con una profunda necesidad de cambiar. Quiero hacer algo, dijo Jonathan con un tono decidido. Algo significativo, no solo para redimirme, sino para intentar ser una mejor persona. Si hay algo que pueda hacer por ti, por tu causa o por tu comunidad, quiero saber. El soldado, con su humildad característica, sacudió ligeramente la cabeza. No me debes nada, pero si quieres hacer algo, hazlo por ti mismo. Cambia por ti, no porque pienses que necesitas compensarme de alguna manera. Esas palabras tocaron profundamente a Jonathan. Se dio cuenta de que el soldado no buscaba reconocimiento, no quería nada a cambio. Era una lección de generosidad y humildad que nunca olvidaría. Y en ese momento, Jonathan tomó una decisión. Usaría su influencia y sus recursos para marcar la diferencia. No más para elevar su estatus o aumentar su riqueza, sino para ayudar a aquellos que, como el soldado, dedicaban sus vidas al bien común, sin esperar nada a cambio. Los dos hombres caminaron en silencio hasta la salida del avión, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la puerta, Jonathan se volvió hacia el soldado una vez más. Sé que no quieres reconocimiento, pero encontraré la manera de hacer algo bueno con esta segunda oportunidad que me diste. El soldado sonrió nuevamente y con un gesto de cabeza se despidió. Disfruta bien de esta segunda oportunidad, dijo antes de seguir su camino. Jonathan permaneció allí por un momento, observando al soldado desaparecer entre los otros pasajeros. Sabía que aquel encuentro había cambiado su vida de una manera que nunca podría haber previsto. El hombre que había subido a ese avión no era el mismo que ahora se preparaba para desembarcar. Había algo diferente dentro de él, una llama de compasión y humildad que antes no existía. Al bajar las escaleras del avión y sentir el viento fresco en su rostro, Jonathan sintió como si estuviera respirando un nuevo aire, más ligero y más puro. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, que la transformación que deseaba no sería fácil ni rápida, pero estaba dispuesto a enfrentar el desafío. Mientras caminaba por el aeropuerto, Jonathan se prometió a sí mismo que viviría de acuerdo con la lección que había aprendido en ese vuelo. El verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que hace por los demás. Jonathan sentía el peso de la promesa que se había hecho a sí mismo mientras caminaba por el concurrido terminal del aeropuerto. Respiraba profundamente, absorbiendo el aire fresco y pensando en lo que haría a partir de ese momento. Su vida, marcada por conquistas materiales y un ego inflado, ahora parecía tener una nueva dirección. Sentía que estaba recibiendo una segunda oportunidad, una oportunidad de ser alguien mejor. Y eso lo llenaba con una sensación mixta de propósito e incertidumbre. Ante él, el soldado que le salvó la vida ya había desaparecido entre la multitud, y Jonathan se quedó con una especie de vacío, una sensación de que ese encuentro había sido más que una coincidencia. Mientras pasaba por las puertas automáticas del aeropuerto y el aire frío de la ciudad le golpeaba, se encontró pensando en cómo podría honrar ese momento y seguir adelante con sus promesas. Días pasaron después del incidente en el avión, pero Jonathan no podía sacar al soldado de su cabeza. Revisitó cada momento de ese viaje, reflexionando sobre las palabras del soldado, especialmente la simplicidad con que había manejado lo ocurrido. El millonario, que siempre había medido la vida a través del poder, el estatus y el dinero, ahora estaba al borde de un cambio fundamental. La transformación, sin embargo, no vendría solo con palabras, sino con acciones concretas. Sentado en su lujosa oficina, Jonathan comenzó a hacer llamadas. Era un hombre de acción, y sabía que no podía dejar que el tiempo borrara la lección que había aprendido. Su primera decisión fue ponerse en contacto con organizaciones de apoyo a veteranos de guerra, buscando formas de contribuir de manera significativa. Descubrió que muchos exsoldados enfrentaban dificultades tras su regreso a la vida civil, luchando contra traumas,
falta de oportunidades y una sociedad que a menudo los ignoraba. Jonathan sintió una nueva energía crecer dentro de él a medida que se sumergía en estas cuestiones. Decidió que usaría su dinero y su influencia para hacer una diferencia real en la vida de aquellos que, como el soldado en el avión, arriesgaban sus vidas para proteger a los demás, pero que no recibían el reconocimiento debido. Su primer proyecto fue crear un fondo de apoyo para veteranos, algo que pudiera ofrecer oportunidades de trabajo, apoyo psicológico y ayuda financiera para aquellos que más lo necesitaban. No quería que fuera solo una donación cualquiera. Quería estar personalmente involucrado. Jonathan sabía que para realmente honrar lo que había vivido, necesitaba estar presente y comprometido. Los primeros meses fueron intensos. Jonathan se reunió con expertos en cuestiones sociales, con líderes de ONGs y con veteranos. Escuchó historias de sacrificio y resiliencia, algunas dolorosas y otras inspiradoras. Cuanto más se involucraba, más se daba cuenta de lo restringido que había estado su mundo antes, cerrado en torno a sí mismo y a sus intereses. Ahora, su visión se estaba ampliando, y eso le traía una sensación de realización que nunca había experimentado antes. En una de las reuniones, conoció a un grupo de veteranos que habían comenzado un proyecto comunitario para apoyar a ex-militares con dificultades de readaptación. Inspirado por la iniciativa, Jonathan decidió invertir significativamente en ese proyecto, ayudándolos a expandir sus operaciones y alcanzar a más personas. Visitaba las instalaciones regularmente, conversando con los veteranos, escuchando sus historias y, sobre todo, aprendiendo de ellos. A medida que su involucramiento crecía, la transformación de Jonathan también comenzaba a reflejarse en otras áreas de su vida. Empezó a tratar a sus empleados de una manera más humana, escuchándolos con más atención, mostrando empatía que antes no existía. Sus negocios, antes centrados únicamente en el lucro, comenzaron a adoptar prácticas más éticas y socialmente responsables. Se dio cuenta de que, en lugar de acumular riqueza, su verdadero poder radicaba en la capacidad de impactar positivamente la vida de las personas. Un día, Jonathan fue invitado a hablar en un evento de veteranos. Era la primera vez que sería el orador en una ocasión que no involucraba negocios o finanzas, pero sabía que necesitaba contar su historia. Cuando subió al escenario, miró al público y vio decenas de rostros que le recordaban al soldado que le había salvado la vida. Rostros de hombres y mujeres que habían vivido experiencias extremas, que lo habían dado todo y que a menudo eran olvidados por la sociedad. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Contó sobre el vuelo, sobre el ataque cardíaco, sobre el soldado que, a pesar del prejuicio y la arrogancia, lo salvó sin dudar. Narró cómo ese momento le hizo darse cuenta de cuán equivocado estaba sobre lo que realmente importaba en la vida. Jonathan no ocultó sus errores, los compartió, sabiendo que para esos hombres y mujeres la honestidad era la clave del respeto. El silencio en la audiencia era palpable. Cuando terminó, el público lo aplaudió de pie. No era por su riqueza o su estatus, sino por la transformación que había vivido y por el trabajo que estaba haciendo para honrar a aquellos que sacrificaban tanto. Jonathan bajó del escenario con una sensación de paz, sabiendo que finalmente estaba en el camino correcto. Meses después, mientras trabajaba en un nuevo proyecto para expandir el fondo de apoyo a veteranos, Jonathan recibió una carta inesperada. Era del soldado del avión. Le agradecía a Jonathan por el trabajo que estaba haciendo y decía que había oído hablar de todos los cambios que estaba promoviendo. El soldado mencionaba con humildad que no esperaba nada a cambio por haber salvado su vida, pero que se sentía feliz de saber que aquel acto simple había generado un impacto tan grande. Jonathan leyó la carta varias veces, sintiendo una profunda gratitud. Se dio cuenta de que, por más que quisiera, nunca podría expresar completamente su deuda con aquel hombre. Pero lo más importante era que estaba intentando, cada día, ser una persona mejor. Una persona más generosa, compasiva y consciente. La vida de Jonathan había dado un giro completo desde aquel vuelo. Ya no era el hombre arrogante y prepotente que subió a aquel avión meses atrás. Ahora era alguien dispuesto a aprender, a crecer y a hacer la diferencia en el mundo, sabiendo que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas y en la capacidad de hacer el bien. Y así Jonathan continuó su camino, honrando cada día como una oportunidad de retribuir a la vida
por la segunda oportunidad que había recibido.